capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 17, para ver qué nos dice el Señor acerca de la seguridad de su amor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da seguridad, la seguridad del amor de Dios para nosotros. Dice Romanos 8:1: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia, a los creyentes, para darnos un certificado de pertenencia, un certificado de nacimiento, un certificado de la salvación que tenemos a causa del amor de Dios y de la gracia de Dios. El Espíritu Santo, por lo tanto, es aquel notario que certifica la realidad de la salvación, ¿verdad? Un notario, ¿qué es lo que hace? El notario firma y certifica que la propiedad que se va a comprar, lo que se va a vender, corresponde a la realidad. El notario certifica cuando se compra y se vende un bien que ese bien no tiene cargas, es decir, que no está hipotecado, que no ha sido robado, que no están buscando al dueño, sino que está todo correctamente para que se pueda llevar a cabo la compraventa. Y sin el notario, sin certificar eso, entonces hay muchas dudas, pero el notario está ahí para certificar que todo es correcto y puedes comprar o vender lo que sea porque está todo sin cargas y es legítimo, que eso no ha sido robado, que eso no ha sido engañado, sino que es la verdad. Y el Espíritu Santo ha sido dado al cristiano para certificar que realmente somos de Él, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo nos ha salvado, que vamos a ir al cielo con Él, y por lo tanto que el amor de Dios está en nosotros y nada ni nadie nos podrá separar de Él. ¿Y cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, habita en nosotros? Bueno, el Espíritu de Dios es invisible. Por lo tanto, no hay nada visible donde se muestre que el Espíritu de Dios está dentro de una persona, que está dentro de un cristiano. Pero sí podemos saber por los frutos en la vida de la persona que realmente tiene el Espíritu.
No llevamos un código de barras aquí diciendo, sí, tiene el Espíritu, pasa que tiene el Espíritu, usted tiene el Espíritu. No llevamos un certificado como tenemos el certificado de que nos han vacunado, también tenemos certificado de que tenemos el Espíritu. No funciona así. Pero sí podemos ver por el fruto en nuestra vida, o en la vida de otra persona, que realmente estamos caminando con el Espíritu. Y vamos a ver algunas de esas evidencias. Vamos a ver 5 evidencias claras de que el Espíritu de Dios está en nosotros y por lo tanto nos da seguridad. 5. La primera de ellas. Cuando tenemos al Espíritu, hay un celo por Dios y un afecto de amor por Él. Hay un celo por Dios y un afecto por Él. Mira lo que dice Juan cuando predica el Evangelio. Juan, el Bautista, cuando estaba hablando en el río. La gente iba para bautizarse, dice, yo os bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí que yo no soy digno de coger las zapatillas suyas, de llevar su calzado. Él os bautizará no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Entonces mira, Cristo bautiza a los suyos con el Espíritu Santo. Habiendo creído en Él, dice Efesios 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa bautizarse? Que te sumerges en el agua. La palabra batizo, de donde viene bautizo, quiere decir literalmente sumergir completamente a alguien en el agua, ¿vale? Como pasó el otro día cuando sumergimos a nuestros hermanos en el agua. Cristo, cuando creemos, nos sumerge en el Espíritu. El Espíritu nos cubre, nos llena por completo. Y cuando ya salimos, cuando ya tenemos al Espíritu, entonces dice que Él, el Espíritu de Dios, nos bautiza con su Espíritu Santo y con fuego. Esa palabra fuego quiere decir celo. Un celo por el Señor. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene celo por Dios. Déjame ponerte un ejemplo de eso. Mira el libro de Jeremías, capítulo 20. Jeremías fue un profeta que muchas veces le persiguieron, le hicieron daño, lo metieron en la cárcel, quisieron matarlo una y otra vez, lo echaron a un pozo para que se muriera y sufrió tanto por causa del Señor, de su palabra, y en manos de los suyos a los que él amaba, que él quiso tirar la toalla. Y mira lo que pasa. Jeremías capítulo 20. Me sedujiste, versículo 7, oh Señor, me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo y doy voces y grito violencia, destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido como afrenta y escarnio cada día. Y dije, nunca, no me acordaré más de él, no voy a hablar más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de resistirlo, y no pude. O sea que Jeremías dice, Señor, me persiguen tanto, me odian tanto, y no hay ningún fruto porque no me hacen ni caso. Cuando predico el Evangelio, cuando predico que va a venir la destrucción, predico que va a venir el juicio, predico que se vuelvan a ti, que se conviertan a ti, pero no me hacen ni caso. Me odian y me persiguen cada día. Así que mejor lo dejo. Pero él no podía porque dice, Señor, me has seducido, me has atraído a ti. Y hay un fuego dentro de mí que no me deja. Ese fuego que está en mis huesos me dice, predica, sirve, sigue, no desmayes, persiste, resiste. Jeremías, sigue adelante. Y eso era por el fuego del Espíritu que Jeremías tenía. Porque el Espíritu Santo no vino en el Nuevo Testamento, ya existía antes, ¿sabes? Y estaba en muchos hombres de Dios, en muchos creyentes. Entonces mira, si tienes al Espíritu, tienes ese fuego en tus huesos que te dice, voy a seguir adelante. Muchas veces nos desanimamos en la iglesia y en nuestra vida también y decimos, ¿para qué vamos a seguir orando? Si Dios parece que no responde, parece que Dios está sordo, no nos escucha. ¿Para qué vamos a seguir sembrando el Evangelio cuando tantos rechazan el Evangelio? ¿Para qué voy a seguir insistiendo en anunciar la palabra de Dios a mis familiares porque ya me odian y no quieren escucharme? Pero escucha, si tienes al Espíritu de Dios, habrá ese fuego dentro de ti que dice que te dirá, sigue adelante, no tires la toalla.
porque ese es el fuego de Dios, el celo de Dios, como le pasó a Elías, que cuando se desanimó tanto, ¿qué haces aquí, Elías? He tenido un gran celo por ti. Esa palabra celo muchas veces quiere decir fuego. El fuego del celo de Dios estaba en él. Y también había, como dice aquí, me sedujiste, Señor, fuiste más fuerte que yo. Por eso dice también Efesios que los creyentes alaban al Señor en sus corazones, porque tienen ese amor por Cristo. El Espíritu de Dios produce amor por Cristo en nosotros, hablando entre vosotros, edificando, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Está muy bien que cantemos y alabamos al Señor en la iglesia, pero cuando estás a solas también cantas y alabas al Señor. A lo mejor no tenemos instrumentos, pero en tu corazón cantas alabanzas a Él, te acuerdas de Él. Cuando estás fregando el piso, cuando estás trabajando en las viñas, cuando estás poniendo bloques, cuando estás arreglando cables, cuando estás conduciendo, alabas al Señor, porque la evidencia de que tienes al Espíritu Santo es que te despiertas y estás alabando al Señor, y te acuestas y estás alabando al Señor, dándole gracias, recordando cánticos, alabando al Señor en tu corazón. Porque mira lo que dice, no dice alabando al Señor externamente, sino alabando al Señor, dice Efesios 5:19, en vuestros corazones. O sea, es en el corazón donde sale la verdadera alabanza. La boca lo expresa como la fuente, pero verás, la fuente simplemente transmite el agua, pero es de dentro donde sale la verdadera alabanza, del interior. La segunda cosa, el Espíritu Santo nos da certeza. Hemos dicho que es como el notario de Dios que nos pone el sello de aprobado, como cuando el notario firma y sella y dice el notario, doy fe. ¿Lo has visto en las escrituras, no? La escritura de una casa, de una propiedad o de cualquier otra cosa, dice el notario, doy fe. Eso quiere decir que él como funcionario público, él como administrador del Estado, porque es una autoridad del Estado, un notario puede casar, un notario puede hacer muchas cosas porque es un encargado del Estado, él dice, doy fe. ¿Qué quiere decir con esto? Que es seguro, que es verdadero. Y cuando tú tienes una escritura notarial, nadie puede venir a calentarte las orejas con historias. Porque tú presentas la escritura notarial y entonces el que hay ahí se tiene que ir a su casa. No, mire usted, ¿qué tal? O sea, a ver, enséñame la escritura, ahí está la escritura. Y la escritura dice que tantos metros son míos, tú no tienes aquí ni un centímetro, ya te puedes ir. Y a veces cuando ha habido conflicto entre la finca de uno que llegaba hasta aquí, la finca de otro llegaba hasta ahí, no, espera que tú te has pasado, es que tú has cogido un metro más que yo, es que cuando ha habido conflicto, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo se resuelve el problema? Pues consultando ¿qué? Con la escritura notarial. Porque el notario cuando firma y sella dice, doy fe. Y el Espíritu Santo, dice en 1 Tesalonicenses 1:5, dice, porque nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Por supuesto, el Evangelio es un mensaje que viene en palabras, para entender. Pero no vino solo en palabra, sino también vino en el poder del Espíritu Santo. Es decir, la palabra del Evangelio vino activada con el poder del Espíritu Santo. Y dice, y con mucha certeza, con plena seguridad. O sea que el Espíritu Santo lo que hace es sellar la palabra en el corazón de los oyentes para que ellos sepan, eso que dice ahí es para ti. Cristo murió por mí, dice Pablo. Al que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tenía Pablo esa seguridad de que era por él también que había muerto? Porque yo puedo decir, vamos, Cristo murió por los pecadores, ahí por muchos, pero dice, por mí. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque el Espíritu hace que la palabra del Evangelio y la obra de Cristo se aplique a mí personalmente. A mí con mis pecados, a mí con mis debilidades, a mí con mis necesidades. A mí se me aplica. Por lo tanto, igual que un notario dice,
fulanito de tal ha comprado o ha vendido esta propiedad, y habla de el nombre de la persona, el DNI de la persona, dónde vive la persona, qué propiedades tiene, incluso para los nombres de los padres, para que no haya ninguna duda de que esa escritura le pertenece a esa persona y no a otra. Es algo personal, es algo intransferible. No puede venir el cuñado y decir, no, mira, es que esto es de mi cuñado. No, eso es personal e intransferible. Y el Espíritu de Dios trae seguridad personal e intransferible a la persona, a nosotros como creyentes. Por eso dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, no solamente fueron palabras de verdad, que lo eran, sino era también acompañado del Espíritu, y el Espíritu daba la seguridad, la certeza, esto es verdad para mí, esto es la verdad que yo necesito. La tercera cosa es que el Espíritu de Dios produce ese anhelo, esa lucha para preservar lo que Dios nos ha dado. Es una lucha contra el pecado. Mira, el apóstol Pablo describe a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 1:14, guarda el bien, el depósito que te ha sido encomendado por el Espíritu que mora en nosotros. El Evangelio es un depósito, un tesoro, algo que tengo que guardar y preservar, y no lo puedo hacer solo, tiene que ser por medio del Espíritu. Pablo le encarga a Timoteo que el mensaje del Evangelio, que es algo precioso, que es la vacuna de Dios para salvar a la gente, la medicina de Dios para salvar del infierno, que lo guarde íntegro, sin conservantes, ni colorantes, ni edulcorantes, ni enmendantes, de nada, puro. Guárdalo puro, pero ¿cómo lo vas a hacer, Timoteo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de guardar la palabra de Dios en toda su pureza, para transmitirla de generación en generación. Por eso somos otros creyentes, somos salvos, porque Dios ha guardado su palabra día por día, de todas las mentiras del diablo, de todas las mentiras e invenciones de la gente, para traernos hoy esa palabra. Y esa palabra del Evangelio queremos guardarla y queremos obedecerla. Y eso no se puede hacer sin el Espíritu. Porque aquel que tiene el Espíritu de Dios no solamente guarda esa gracia, guarda ese mensaje, sino que quiere mantenerse en él. Quiere no separarse ni a derecha ni a izquierda. Quiere ir por esa carretera recto y no salirse de ahí. Muchas veces cuando vas conduciendo, pues si vas siguiendo el GPS, a veces tú vas siguiendo instrucciones del GPS, pero tú ves carteles de las carreteras y dices, pero por ahí también se va. Y dice el GPS, manténgase a la derecha. Manténgase a la derecha. Eso quiere decir que aunque tú seas tentado para decir, pero a lo mejor por ahí también llego. Pero mira, también lo dice por ahí. Pero también ahí... No, manténgase. Para no salirte de la ruta, para no equivocarte de carretera, para no acabar perdido por ahí. Y a veces que yo seguí mi propio instinto, porque los hombres somos así, los hombres no hacemos caso y vamos mira, por ahí, vamos por ahí. Y acabas perdido, dando vueltas, enfadado y diciendo, ¿por qué no seguiría yo las instrucciones? Y cuando el GPS, yo tenía un GPS antes de esos de los viejos, y cuando decía recalculando, digo, ya me he equivocado. ¿No tiene pasado eso? Cuando decía recalculando, digo, ya me he salido de la ruta. El Espíritu de Dios nos mantiene en la ruta adecuada. ¿Y cuál es esa ruta? La ruta del arrepentimiento y de la fe. Ezequiel capítulo 36 se habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los creyentes. Y miren lo que dice de esa obra transformadora, de esa obra renovadora, de esa obra tremenda. Mira lo que dice Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. De todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y ahora miren lo que dice el versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho el Señor: el día en que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Mira el Espíritu Santo que iba a hacer con ellos. Primero, regenerarlos, lavarlos del pecado, quitar sus inmundicias. Como tú cuando vienes sucio del trabajo y te lavas y entonces sale toda la porquería fuera en la ducha, así el Espíritu de Dios lava la vida de un creyente. Pero no solamente eso, sino que también pone un nuevo corazón para que de verdad amemos al Señor y guardemos su palabra y no nos salgamos del camino, ni a derecha ni a izquierda. Pero por si fuera poco, cuando Él nos lava, nos regenera, cuando Él nos pone ese nuevo corazón para amarle, para obedecerle, para entenderle, para seguirle, también lo que hace el Señor es que por medio del Espíritu Santo vemos claramente lo horrible de nuestros pecados, lo malo de la maldad que habita en nosotros, y nos dé vergüenza. La misma vergüenza que siente un niño cuando es sorprendido robando. Hay una vergüenza que siente alguien cuando se acerca y ve que está cogiendo y lo pillan con las manos en la masa, como luego se dice. Dice: cuando el Espíritu Santo venga a vosotros, pueblo mío, miraréis vuestros pecados y os dará vergüenza de ellos. Os limpiaré de vuestros ídolos. Y dice: os avergonzaréis de vuestros malos caminos. Ese es un fruto del Espíritu. Sentirnos avergonzados, sentirnos ridículos por nuestro pecado. Eso es una obra del Espíritu Santo también. Y esa obra es dura, ¿verdad? Pero forma parte de la obra del Señor para sanarnos, que podamos sentir vergüenza. Pero debemos sentir vergüenza por nuestros pecados porque ante el Señor los llevamos para que nos perdone. La verdadera vergüenza es no arrepentirse. No hay ningún problema en confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. Aunque sea vergüenza delante de Él para rechazar el pecado, pero eso es algo que trae sanidad a la vida de la Iglesia. Me ha gustado mucho leer historias del Espíritu Santo obrando a través del avivamiento. Ha habido muchos avivamientos en el pasado. Recuerdo haber leído la historia de un avivamiento en un pueblo pequeño, en una ciudad pequeña, una iglesia pequeña también, en Gales. El pastor estaba allí predicando como cualquier otro domingo. Y la iglesia estaba allí como cualquier otro domingo. Pero mira, ese día ocurrió algo especial. El Espíritu Santo obró de tal modo en el culto que ocurrió algo increíble. De pronto interrumpieron al pastor que estaba predicando y hombres y mujeres con lágrimas en los ojos se levantaban confesando sus pecados. Se arrodillaron allí pidiéndole perdón al Señor por sus pecados y eran cristianos. ¿Y sabe lo que ocurrió? El Espíritu Santo movió el corazón de esos hombres y había allí creyentes que no se hablaban, que estaban en enemistad, que estaban en pleito por años, que se odiaban, y entre ellos fueron allí a pedirse perdón, a abrazarse, a reconciliarse. Eso mismo viví yo en un encuentro de jóvenes en Explo 85. Mi esposa se recordará de eso. Era un encuentro de jóvenes, había 3.000 jóvenes, fuimos 3.000 jóvenes cristianos, bueno, y no cristianos, claro. Fuimos a Barcelona para un encuentro de jóvenes organizado por Decisión, por Ágape, una organización cristiana de misiones. Y fuimos allí.
Es por el 85. Yo era un poco más joven. En el año 85 era un poquillo más joven yo. Mi esposo también. En el grupo de jóvenes de la iglesia que íbamos nosotros, había... Oye, hace el año. Había algunos ahí con un problemón de enfrentamiento, de ira, de rencor, de conflicto. Y íbamos todos en el autobús, fuimos allí a esto, pero ocurrió algo maravilloso el día último del año. Que el pastor que predicó, yo no recuerdo lo que predicó ni nada, pero recuerdo lo que pasó. Que el Espíritu del Señor empezó a manifestarse allí. Y para mi sorpresa, me encontré a jóvenes de mi iglesia, algunos de ellos líderes de jóvenes, que eran los que nos llamaban nosotros, con lágrimas en los ojos, pidiéndole perdón a otros hermanos ahí, y abrazándose, y reconciliándose, y volviéndose al Señor. Fue increíble. Yo no me enteraba de nada, yo no sabía hasta qué punto ellos tenían ese conflicto, esa enemistad. Pero cuando vi lo que Dios hizo allí, el Espíritu de Dios hizo allí fue que sintieran vergüenza de sus pecados, se pidieran perdón y se reconciliaran allí. Esa es la obra del Espíritu de Dios, trayendo sentimientos de vergüenza, de arrepentimiento y de cambio sobre sus vidas. Y es por eso que dice aquí, os avergonzaréis de vuestros pecados, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el fruto de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Entonces, el Espíritu produce arrepentimiento, vergüenza, pero para bien. Porque, oye, más vale sentir vergüenza un día que no vivir avergonzado, ¿verdad? Es mucho mejor pasar vergüenza un día y reconocer tu pecado delante de Dios, tu pecado delante de tu hermano, y decir, mira, yo lo hice, yo me equivoqué, yo actué mal, y eso me trae vergüenza, pero prefiero tener vergüenza un día que no vivir avergonzado, guardando ese rencor ahí. La cuarta cosa es que el Espíritu del Señor nos da libertad de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado. Lo dice Romanos 8. Echad un vistazo ahí a Romanos 8, versículo 10. Dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 9 dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo nos libera de la sujeción del pecado. Hay pecados que son como una atadura, como una cadena, son como una jaula, una prisión donde personas están. Pero mira lo que el Señor dice, el profeta Isaías lo dice de esta manera. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Y uno dirá, pertenezco al Señor, y otro llevará el nombre del Señor y escribirá en su mano, yo soy del Señor. El Espíritu de Dios iba a traer sobre ellos la renovación, iba a traer sobre ellos acabar con el desierto y venir al huerto. Hay diferencia en eso, ¿verdad? En un desierto no hay nada, en un huerto hay de todo. En el huerto hay tierra fértil, donde se cultiva cualquier cosa. En el desierto no hay nada más que sequía, serpientes, escorpiones, miseria y muerte. Pero en el huerto hay vida, hay frescura, hay dulzor, hay todo lo que uno puede desear. De hecho, cuando el Señor creó a Adán y Eva, los puso ¿dónde? En un huerto, ¿no? Lleno de árboles para que disfrutaran de las frutas, de todo lo que Dios había preparado. Y el Espíritu de Dios dice que cuando viene una vida, nos saca del desierto y nos mete en el huerto. ¿Para qué? Para que gocemos de él. Y el pecado es volver al desierto.
Pero dice el Señor que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, tendremos vida. Es decir, vida abundante, vida renovada, vida floreciente. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿A qué se refiere esto? A la libertad de los hábitos pecaminosos, a la libertad de la sujeción del pecado. Y es por eso que es por medio del Espíritu que Él nos da ese poder para vencer a los pecados persistentes y para avanzar en el camino de la santidad. Es por eso que el Espíritu, cuando viene a una vida, no la deja igual. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, no hace lo mismo de siempre. Hay un cambio profundo, de dentro para afuera. Y eso lo hace el Espíritu Santo, liberándonos del pecado y llenándonos más y más de Él. Llenándonos más y más del fruto del huerto de Dios y quitando el desierto de nuestros corazones. Y finalmente, el Espíritu del Señor trae gozo al cristiano. El reino de Dios, dice Romanos 14:17, no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en normas y reglas para seguir. Esto no se puede comer, esto sí, esto se puede hacer, esto no. El reino de Dios es mucho más grande, más profundo que todo eso. El reino de Dios es justicia, la justicia de Cristo. Es paz, la paz que tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y es gozo, ¿por qué? Porque el Espíritu del Señor, uno de sus frutos, una de las cosas que crecen en el huerto del Espíritu es la planta del gozo. Y por eso el apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor algunas veces. De vez en cuando os regocijáis, ¿no? Cuando te toca la monoloto y tal, y cuando gana tu equipo, dice eso. No, ¿verdad? Regocijaos en el Señor casi siempre. Ah, no. Esa es la versión apócrifa, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre. Y escucha, ¿sabes dónde Pablo escribió esa frase? ¿Dónde estaba? No estaba de vacaciones. Estaba en una cárcel. Esperando el resultado. Pero dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, por si acaso no os habéis enterado. Regocijaos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nos gozamos en Él con gozo inefable y lleno de gloria, dice Primera de Pedro. Y el gozo es signo de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pablo dice, tengo persecuciones, tengo dificultades, tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos muchas cosas que nos sobrevienen, pero dice, sobreabundo de gozo. Escucha esto. Es decir, tengo aquí, todo esto está de aflicciones, pruebas, tentaciones, dificultades, todo lo que tengo que afrontar. Hasta aquí llego con todo eso. Pero el gozo es todavía mayor. Es decir, sobreabundo de gozo. Tengo más gozo en mi depósito que persecuciones, dolores, angustias, dificultades, necesidades. Tengo más que eso. Sobreabundo de gozo, dice, en mis pruebas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué decía eso Pablo? Porque el Espíritu le hacía tener ese gozo que sobrepasa las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria que será venidera, que habrá de manifestarse. Así que, en conclusión, lo que nos enseña Romanos 8 es que el Espíritu, que es el notario de Dios, ha venido para darnos seguridad a través de los frutos que produce en nuestras vidas. El notario de Dios, que es el Espíritu Santo, nos da seguridad haciendo que esta palabra tenga efecto en nosotros. ¿Y eso cómo lo hace? Pudiendo vivir en el Espíritu. Andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu, vivid dependiendo del Espíritu. Y así no vais a satisfacer los deseos de la carne. ¿De qué manera podemos vencer a los deseos pecaminosos carnales que habitan en nosotros? Caminando en el Espíritu. El problema es que no caminamos en el Espíritu, caminamos más por la carne que por el Espíritu. Pero es fácil de entender esto. Si yo camino con el Espíritu, voy hacia Dios. Si camino por la carne, voy hacia el pecado. No puedo caminar con las dos cosas a la vez. O camino con el Espíritu, o camino en la carne.
Pero muchas veces nosotros no estamos caminando en el Espíritu. Nuestra relación con Dios no es lo que debe de ser. No permanecemos en Cristo por la fe. Y entonces la carne nos lleva. ¿Y nos lleva a dónde? Al desierto. Pero si camino con el Espíritu, entonces voy no al desierto, sino al huerto de Dios para tomar de sus frutos. Si camino en la carne siguiendo mi propia naturaleza pecaminosa, me iré al desierto y a la tentación y a todo lo malo. Pero si camino con el Espíritu, acabaré en el huerto de Dios disfrutando de sus frutos maravillosos que Él me nos concede por la fe. Y es por eso que el Espíritu Santo trae sobre nosotros toda bendición. Si camináis, dice, si por el Espíritu matáis los deseos pecaminosos, entonces dice, viviremos. Si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Cuando buscamos al Espíritu en nuestra vida, la envidia y los demás frutos carnales que hay, pues digo envidia, pero hay muchos más, y codicia, y malos pensamientos, y otras muchas cosas, eso va a ir bajando. Porque el modo que el Espíritu va tomando control en nuestra vida, si sube el Espíritu, baja la carne. Pero amigos, si sube la carne, el Espíritu va a bajar su influencia en nosotros. Pero tenemos que buscar al Señor cada día. Y cuando vemos que el Espíritu, no estamos caminando en el Espíritu, arrepentirnos y volvernos al Señor y decir, Señor, dame más de tu Espíritu. Quiero volver a caminar en el Espíritu. Yo no quiero irme para el desierto. Quiero irme al huerto para disfrutar de todo lo que tú tienes para mí. Y es por eso que necesitamos el mismo Espíritu que nos convenza de nuestros pecados y nos lleve directamente a Cristo. Porque ese es el gran propósito del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es como un tutor que nos lleva directamente a quien debemos ir, ¿verdad? Eso pasa a veces por los tutores en los colegios. A los menores que hay allí, cuando toman de la mano a los niños, cuando ven que sus padres vienen, todos los toman de la mano y los llevan ahí directamente, protegidos para que nada les pase. Y el Espíritu Santo es nuestro tutor, nuestro guiador, nuestro consolador, como dice la Biblia, nuestro paracleto, es decir, aquel que está con nosotros para llevarnos, ¿qué? A Jesús. Y Él nos llevó para que fuésemos convertidos a Él, para que ahora viniésemos a ser de Cristo y tener vida eterna, perdón de pecados, y también nos lleva constantemente a Jesús. Esa es su vocación. ¿Sabes cuándo el Espíritu Santo está contento? Cuando vamos a Jesús. Eso es todo lo que Él quiere. Mira lo que dice Jesús de Él. Él tomará de lo mío y os lo dará. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ir a la despensa de Cristo y decir, toma, esto es de Cristo para ti y quiero que lo tengas. Así que el Espíritu de Dios es tan maravilloso en nuestras vidas. Y Él hace esa gran obra. Quiero terminar con este versículo maravilloso. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Fíjate la gran promesa que Dios le da a su pueblo, de que el Espíritu Santo iba a quebrantarlos por completo y a llevarles a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, la gran obra del Espíritu Santo, llevarnos a Cristo de la mano y dejarnos con Él. Mira lo que dice. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, es decir, los creyentes, el remanente de Dios, espíritu de gracia, es un título que se le da al Espíritu Santo, espíritu de gracia, de favor inmerecido, espíritu de oración. El Espíritu Santo también, como lo hemos leído en Romanos 8, nos ayuda en nuestra debilidad, nos guía en oración. Es un espíritu de gracia y de oración. Y dice, este espíritu de gracia que nos da la gracia y la oración, dice después, y mirarán a mí. Cuando derrame el Espíritu Santo, que es un espíritu de gracia y de oración, de pronto me mirarán a mí. ¿A quién vamos a mirar? A quien traspasaron. Escucha esto. El Espíritu nos lleva a mirar a aquel que fue traspasado por nosotros, a aquel que fue crucificado por nosotros. Y mira lo que va a ocurrir.
y harán duelo. Harán duelo por él como quien llora por su hijo. Tendrán amargura por él como el que tiene amargura por su primogénito. Fíjate lo que hará el Espíritu Santo. Mostrará a Cristo traspasado, a Cristo crucificado por nosotros, y habrá un quebrantamiento tan grande como si hubiésemos perdido a nuestro hijo mayor y hubiésemos tenido que ir a enterrarlo. Habrá un dolor tan grande, una amargura tan grande, unas lágrimas tan profundas, como mucho más que si hubiésemos perdido a la persona que más queremos en esta vida. El Espíritu Santo nos mostrará que Cristo es el amor de los amores y nos mostrará que Él fue traspasado. Como también a todos los profetas dicen, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos y en tus pies? Estas heridas nos hicieron en casa de mis amigos. El Espíritu siempre nos conduce a Cristo, porque Él no quiere otra gloria que no sea la gloria de Cristo. Él le glorificará, el Espíritu de Dios le glorifica a Cristo. Quiere no Él ser adorado, aunque debemos adorar al Espíritu Santo porque es Dios en su tercera persona, evidentemente. Pero la verdadera gloria de Cristo la verdadera gloria del Espíritu es transformarnos y llevarnos a Cristo una y otra vez. Y por eso, cuando el Espíritu Santo está actuando de manera más plena, ¿sabes tú cuándo es, amigo, hermano? No es cuando alguien tiene unos grandes dones. Eso es una obra del Espíritu también. No estamos diciendo que no lo sea y que es algo valioso y algo hermoso, porque toda obra del Espíritu es valiosa y hermosa. Pero ¿sabes cuál es la obra más valiosa y más hermosa que el Espíritu de Dios hace? ¿Sabes en qué se deleita Él más? No en dar dones. No tanto en dar talentos a su iglesia o bendecir a su iglesia. ¿Sabes cuál es el verdadero deleite del Espíritu Santo? Cuando alguien es llevado a Cristo. Cuando alguien es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Cuando alguien es llevado a los pies de Jesús. Cuando alguien ve al que fue traspasado. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados. Le pide perdón a Jesús. Se reconcilia con sus hermanos, se reconcilia con aquellos que están en enemistad y empieza a vivir una vida caminando en el Espíritu, en obediencia a la palabra de Cristo. Ahí es donde el Espíritu de Dios recibe toda la gloria. Y Él está plenamente satisfecho cuando dice, mira, yo soy el tutor y he llevado a Jesús a estos de mi mano. Y aquí están llorando, aquí están arrepentidos, aquí están buscando de ti, aquí están para que los salves, para que los limpies, para que los cambies, para que los transformes. Aquí están estos que yo he traído para que la gloria de Cristo sea más grande, para que el amor de Cristo se derrame más, para que el poder de Cristo se manifieste más. Eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu nos da esa seguridad y nos da ese gozo de que somos de Él. Y Él es el que nos lleva siempre a Cristo y solo a Él, para que recibamos de Él todos sus frutos. ¡Qué bendito es el Espíritu Santo! ¡Qué maravilloso! Si no fuera por el Espíritu de Dios, tú y yo no estábamos aquí, ¿verdad? Si no fuera por el Espíritu Santo, tú y yo estaríamos con nuestra mente carnal, con nuestra mente pecaminosa en el pecado. No habríamos sido movidos al arrepentimiento y a la fe. No hubiéramos sido traídos a Jesús si no fuera por el bendito Espíritu Santo que nos convenció de pecado y nos llevó de la mano a los pies de Jesús y nos reveló que Él fue traspasado por nuestros pecados. Tú y yo no estaríamos aquí, no seríamos de Dios, estaríamos camino de la condenación, camino del infierno, totalmente encerrados y atados en nuestros pecados y esclavos de Satanás. Pero vino el Espíritu de Dios y nos dijo, sé libre. Ven a Jesús, mírale a Él traspasado por ti y recibe de Él todo lo que tú necesitas. Es el bendito Espíritu de Dios y es Cristo mismo. No hay nadie como Él, no hay nada como Él. Busca al Espíritu de Dios en tu vida.
Amén. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar a Él. Querido Espíritu Santo, muchas gracias por atraernos, por seducirnos, por traernos a Jesús con cuerdas de amor. Gracias por persuadirnos, por enseñarnos, por convencernos, por revelarnos nuestro pecado para que nos avergoncemos, sí, pero después para levantar nuestra cabeza y ver aquel que fue traspasado por nosotros, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Oh bendito Espíritu Santo, gracias por mostrarnos el amor de Jesús, el amor del Padre. Gracias por enseñarnos tu palabra, por ayudarnos a orar, por ser ese notario maravilloso que certifica la seguridad de la salvación. Gracias Espíritu Santo, porque por medio de ti podemos llamar Abba Padre. Gracias Espíritu Santo por mostrarnos aquel que fue traspasado y molido por nuestras rebeliones. Aquel que es varón de dolores, experimentado el quebranto. Espíritu Santo, tú nos mostraste y solo tú nos mostraste que Cristo murió por mí, por nosotros. Espíritu de Dios, tú nos mostraste que tu evangelio no son palabras solamente, sino poder y seguridad en ti. Espíritu Santo, tú bondadosamente nos das alabanzas, tú generosamente nos das dones, tú generosamente nos das celo y poder y fuego, tú nos limpias, tú nos conduces, tú nos enseñas, tú nos reprendes, tú nos sellas, tú nos consuelas, tú nos llenas de gozo y nos llenas de todo fruto de bendición. Tú nos liberas de la cadena del pecado, tú nos liberas de las cosas de la carne y del mundo. Tú nos llevas directamente a la gloria y a la presencia de Cristo Jesús. Oh bendito Espíritu Santo, qué maravilloso eres si no fuera por ti. Cómo tú nos ayudas en la oración, cómo tú nos ayudas en la conversión, cómo tú, Señor, produces arrepentimiento y fe, cómo tú nos revelas el amor de Cristo y cómo tú nos empujas y nos impulsas y nos atraes como un potente imán hacia los pies de Jesús, hacia el trono del Padre. Todo lo haces tú, bendito Espíritu Santo. ¡Oh, qué bueno eres! ¡Qué gran razón tenía nuestro Señor cuando nos dijo, os conviene que yo me vaya y os enviaré a mi Espíritu Santo! No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él os recordará todas las cosas, Él os guiará a toda verdad. Gracias Espíritu Santo. Gracias por haber venido a nuestras pobres vidas y traer sentido y gozo a vidas vacías, vidas, Señor, llenas de mal, llenas, Señor, de tantas cosas inútiles. Tú nos has hecho útiles por tu obra y por tu gracia. Espíritu de gracia, espíritu de oración, espíritu de gozo, espíritu de libertad, espíritu de poder, espíritu de fuego, espíritu de santidad. Eres tú, Espíritu Santo, todo eso, porque Cristo te ha enviado para hacer esa gran obra. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo, por favor, perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo, porque te apagamos con nuestra carnalidad y pecado. Porque contristamos a tu Espíritu Santo con nuestro pecado y nuestra incredulidad. Y tu palabra dice, no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu. El Espíritu nos anhela celosamente, pero tantas veces, Señor, los ídolos en nuestra vida ocupan el lugar que tú tendrías que ocupar. Perdónanos, Espíritu Santo. Sé paciente con nosotros. Por el nombre de Cristo te pedimos que nos perdones, que nos llenes de nuevo de ti y de tu palabra, que no nos llenemos de vino, sino que nos llenemos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor, para poder mirar a aquel que fue traspasado por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros, el Rey de la gloria, el Señor de los señores, el Rey de amor, el Salvador maravilloso. Oh Espíritu de Dios, tú encuentras todo tu deleite en que le veamos a Él y le miremos a Él. Y cuando te miramos a ti, oh Hijo de Dios, le damos la gloria a tu Espíritu Santo, al Espíritu que viene del Padre y del Hijo. Y cuando te miramos a ti, confiamos en ti
Él está satisfecho y pleno. Como el profesor cuando aprueban todos sus alumnos. Como el Padre cuando ve a sus hijos obedecer y andar por buenos caminos. Así eres tú, bendito Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Danos dones para tu servicio, pero danos amor por ti y amor por Cristo. Danos fruto espiritual, danos santidad, danos lo que tú quieras y libéranos de todo pecado. En el nombre maravilloso de Cristo te lo pedimos. Amén.